Hola y bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. En este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de negritud y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Si te recargas aquí me tiras la escenografía. Está bien, no lo voy a hacer. Apostemos y al final del video tiras algo. Seguro. No, así no funcionan las apuestas. No, o sea, yo voy a que sí lo tiro. No, eso Tú confía en mí, apuesta en contra. voy a perder. Sí. Solo quieres ganar dinero. Sí. No tengo dinero, lamentablemente. Ni modo. Tampoco es un reto para que tires cosas. Bueno, negritud como tal es un tema tanto literario como social. Ok. Esto se basa en esta idea de negro y de raza. Para aquí empezamos a leer Aquile Membe, no sé cómo pronunciarlo. ¿Quilen? Aquile, Aquile. Membe. ¿Como Aquiles? Ajá, Ok. Aquile Membe. ¿Cómo pronuncias la M antes de la B? Ven. Ya. No lo voy a intentar más. Bueno, él escribió un libro que se llama Crítica a la razón negra y habla acerca de pues la identidad que se tiene justo de qué es una persona negra y qué es el racismo, cómo se ve. Yo sé que tengo problemas con el racismo. Él dice que pues en sí la raza no existe. O sea, no podemos hablar de eso, pero es una figura que se utiliza, que sirve para, o sea, tenemos un racismo sin razas. O sea, la raza no existe, pero el racismo sí, porque Existe el concepto. es un significado exactamente que tiene que ver con la existencia, con la exclusión, con la degradación, con poner un límite de esto sí es, esto no es. Y pues en sí, tanto la raza como la palabra negro o lo que es una persona negra, siempre fueron nociones como muy volátiles, muy fluidas. O sea, por ejemplo, se consideraban negros a las personas de África, pero si una persona europea casi transparente, color fantasma, viene, te puede decir negro a ti, porque claro, eres más oscuro que esa persona. De hecho, en México es un apodo sí, claro, muy común. Y no necesitas ser negro. Porque ni de siquiera hecho, mulato. Para ver, si eres el más moreno de la familia, eres el negro. Si eres más moreno de tus hermanos, eres el negro. O el moreno. Porque de hecho, para ver personas negras, es muy raro. Sí, de hecho hay récords de la mujer más negra y es hermosa. Sí, es fantástica esa mujer. Ella sí es negra. Negra, sí. Sí, de esas de que si no la ves en la noche. No. Pero, de hecho, hay chistes. A menos que sonríe. Exactamente, es que eso era cómo encuentras un negrito en la noche. Dile que sonríe. Tristan se está peleando con Goliat. Sí, vamos a dejarlo. Entonces se utiliza el racismo, o el racismo funciona para dividir, para clasificar, jerarquizar y diferenciar personas en general. Y gracias a esta división o clasificación que hacemos, pues también ayuda a tratar diferente a las personas, ¿no? Te da una justificación del por qué las tratas diferente o por qué las tratas mal en este caso. Entonces, empieza a haber como un movimiento porque empieza a haber muchos negros que pueden y tienen acceso a educación y entonces se van a estudiar al viejo continente. Uh-huh. Y entonces estas personitas pues empiezan a darse cuenta de cómo viven. Aquí sufren el no soy de aquí ni tampoco soy de acá, porque ya me salí de mi tierra, pero sufro racismo. Iba a decir racisteado no existe, pero yo lo uso mucho. Sufren racismo cuando llegan al viejo continente, pero cuando regresan a su
lugar de origen sufren discriminación porque pues ya es como, son los que sí pudieron ir, ellos sí tienen dinero y nosotros no, o ellos son estudiados, nosotros O no. ni si son personas que se fueron muy pequeñas, Ajá. con la familia, o que se llevaron, y regresan y no conocen absolutamente nada de la cultura. De hecho, Ni siquiera el idioma, o es muy leve el idioma, que pueden, que ni siquiera se pueden comunicar, vamos. Entonces, claro que les va a ir mal. sí, entonces, Y obviamente esto pasa independientemente si eres una persona afrodescendiente u otra persona, ¿no? claro, Si te sacan de tu comunidad a una edad temprana y luego te regresan por alguna u otra razón, va a haber problema para ti, porque te estás yendo del único lugar que conoces a un lugar y que nunca aprendes conociste. prácticas, costumbres, formas de hablar, formas de andar diferentes. Y Hasta después cómo te ven, limpias la cola va a cambiar. Y sí. Por si se estaban preguntando, los árabes no se limpian con papel, se lavan en el baño. Nadie estaba hablando de los árabes. No, pero es que porque, o sea, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué? Todos nos limpiamos igual, entonces. No, también los chinos. Es con Bueno, eso ya es tecnología chida de y Japón. No, es Japón, ¿no? Japón, es el que tiene baños, el monólogo de Franco Escamilla, RPM. Ustedes también díganos si son 3 dedos, ¿qué? ¿Cómo era? No, pero por ejemplo, en hoteles de grandes, ¿sale? Por ejemplo, creo que en el Sheraton sí hay bidet. ¿Sí es bidet? ¿Es lo que se llama? No. Con lo que te lavas. O sea, al lado de la taza hay otra taza que te escupe solamente y es para ¿sí? que te limpies. ¿Sí? Pero solamente en hoteles grandes donde vas a recibir personas de otros países. Tengo un problema con esa palabra porque había una palabra parecida, o es esa, o la estoy confundiendo. Yo también, para corríjame. una mujer de la vida galante. Quizás, ay, se me fue la palabra, pero sí es otra. Ah, bueno, sí es otra. No, ¿es una taza? Sí, entiendo el punto. De hecho, creo que le puedes mover a frío o caliente. Y te escupe agüita, pero solamente es para eso. Qué útil. No, suena como una mala broma. Pones a tu amigo borracho ahí y le prendes. Claro, y puede ser de boca o de rabo. Le dices que es el bebedero. No sean así con sus amigos borrachos. Sean peores. Volviendo al tema. Entonces estas personitas que ya tienen acceso a educación, pues empiezan a hacer esta comparación entre pues la historia, lo que ven, la cultura de un lado, la cultura del otro, lo que viven, lo que vivieron sus abuelos. Y es cuando se desencadena pues esto en los años 30, en el que van a empezar a escribir muchas personitas acerca de todo esto. De lo que están viviendo. Porque pues, o sea, nosotros lo conocemos actualmente porque está en nuestra historia. Pero en sí, que alguien se ponga a hablar o que conozcas historias acerca, por ejemplo, de cómo los pueblos indígenas fueron conquistados aquí en México, contadas. Y no le escriben indígenas. Por ejemplo, la escriben personas, historiadores que ya tienen una larga trayectoria, que lo ven desde afuera. Porque también, por ejemplo, en México no había tradición escrita. Ajá, y tampoco no en había, África. Ajá. Y aparte llega... No como la conocemos, había pintura, sí, pictogramas, glifos, bueno, había todo esto, pero que tú pudieras leer como nosotros leemos ahora una historia, no, sí había. No había. Sí había. Bueno, ok. Los españoles lo quemaron. Bueno. Se dice que por ahí hay o sea, en algún lugar de la Ciudad de México, ves que había varios templos, o de Coyoacán, en la zona de Coyoacán, se dice que puede que alguien encuentre rollos, o bueno, no eran rollos, eran como libritos,
de historia que hayan escondido, justo para salvarlos. Okay. Entonces es como el dorado para los arqueólogos. Aquí en México sería encontrar esos libritos. Muy bien. Porque sí sí tenían historias, porque de hecho claro, son los códices. Ajá, pero me refiero a como nosotros escribimos. Por ¿Sabe? eso te digo, que una palabra no cambia. Que sí había, okay. pero los destruyeron. Entonces tenemos... Es que los códices es como ya lo bonito, pero se supone que sí había registros. Bueno. Pero igual llegaron a destruir todo. O sea, igual, cuando colonizas, haces esas patitas, todo. Sí, esto no solamente los españoles lo hacían. Exactamente. ¿No? Entonces, en este caso, pues, a los pueblos de la cultura negra africana, porque no todos los negros son africanos y no todos los africanos son negros. Menos ahora. Menos ahora, sí. Entonces, como tal, a los que fueron esclavizando más fueron a los pueblos que eran más negros, digamos, porque los pueblos... Pues porque eran fuertes para empezar, o sea... Sí, no, pero si, no solo si vas a elegir estaban... entre un chalán todo flaco y chaparro y uno grande, fuerte y con la piel que le aguanta el sol, pues creo que no hay. De hecho, la cuestión ahí es que estas culturas estaban más adentradas en la selva, tenían menos contacto, menos tecnología y menos tratos, porque... Eran salvajes. Por según ejemplo... Bueno, quien los haya esclavizado. Sí, o sea, porque, por ejemplo, tú sabes que una ciudad costera siempre va a tener más, ¿cómo se llama esto? Pues contactos con otros pueblos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ya lo que es Asia, de Asia para allá, pues estaban muy contactados o tenían muchas relaciones con los griegos. Pero toda esta parte del África negra, pues no tenían esos contactos, no tenían esa tecnología para poder defenderse. Uh-huh. Que ahí la cuestión, no pudieron defenderse. Y por eso, pues los esclavizaron. Así que se empezó a crear, como tal, tenemos a varios que empezaron, pero entre los principales es M. Césaire, que es un poeta y ensayista, que es de los precursores de este movimiento, y el que hace como tal, crea la palabra o pone en un poema negritud, haciendo referencia de esta cultura que ya no es de un solo pueblo africano. No. Y tampoco es de un solo país colonizador. O sea, la negritud incluye a todos los que tienen raíces africanas, pero que están en otros países trabajando. Y con esto empieza a hacer poemas y a hacer ensayos recriminando, exponiendo, visibilizando todo este maltrato, todos estos problemas que trajo la colonización y que pues simplemente los países nada más se lavaron las manos y dijeron, sí, bye. No solamente se lavaron las manos, ¿no? Hablando de, por ejemplo, los españoles, la iglesia y el Estado eran uno solo. Uh-huh. Entonces lo que hacía el Estado tenía que estar respaldado por la iglesia. Entonces, a la hora de esclavizar, se declaró que los negros no eran seres humanos. Así que no tenían, de hecho... no tenían derechos porque eran lo mismo que un animal. Entonces, no es que solamente se lavaron las manos, sino hasta respaldaron lo que estaba, justificaron todo lo que estaba pasando. Sí, y de hecho esto de poner razas o de dividir en razas, lo que hace pues es reducir toda una persona a un par de características o solamente de apariencia. Y entonces... Sí, no se fijan si son los ojos verdes o y esto tiene... basado en una ficción biológica de que hay algo puro de lo cual se divide, ¿no? Entonces, debido a eso, pues había una raza pura, que era la blanca, y las que no eran blancas eran estas razas que eran impuras, que ya en todo caso es al revés. Exactamente, que ya no tenían estos rasgos buenos, por lo tanto se iba degradando al ser humano dependiendo qué tan negro eras. Ahora sabemos, te digo, es al revés. Que seguramente los puros son más los negros, porque ni los morenos sería la raza pura, esa que ya, bueno, pensando en que existen las razas y que hay este sentido de pureza.
Los negros, los asiáticos y los neandertales. Se supone que todos venimos del África. Por eso te digo que podría haber 3. Es que nadie ha encontrado Ajá. una que una estos 3. O sea, ¿El eslabón perdido? más bien varios eslabones, porque tenemos así como un pedazo de aquí y un pedazo de hasta acá. Es como si agarraras una serie, vieras el primer capítulo, no, vieras el último capítulo, luego vieras el capítulo número 4 y luego vieras el capítulo número 2. Pero no sabes cómo inició, no sabes qué pasa en medio, solo llegamos al último. Y ya sabes quién sí va y no va. En fin, entonces todo este movimiento lo que va a traer es ese resentimiento. Y va a demostrarlo y va a ponerlo en la cara de los europeos porque no publican en África, publican en Europa. Sí, claro. Y entonces ahí es cuando se arma el relajo porque van a poner pues todas estas cuestiones de prácticas imperialistas, de las lógicas esclavistas, las coloniales, las de guerras civiles que insertaron estos países justo para explotar y sacar recursos y hacerse más ricos a costa de pues un montón de gente. Por lo que... Pero eso ya no pasa. No, claro que no. No está pasando ahora. Por cierto, a Francia. Ajá. Busca noticias de Francia actualmente. Y de... Níger. Entonces, dice el filósofo francés Jean-Paul Sartre, hablando de todo esto, que en sí lo que estaba pasando, o lo que es el racismo en sí, es la negación del hombre negro. O sea, no Ajá. solamente negamos que haya un hombre negro, negamos que exista, o sea, que negamos toda la idea alrededor. Y que es un hombre. Exactamente. Así que van a dividir esta cuestión de cómo fue este movimiento de esclavismo y de reivindicación en 3. Primero va a ser la trata atlántica entre los siglos siglos XV Uh-huh. al siglo XIX de trata de esclavos. 300 años. No. 400. Wow. 15 al 19. Ok. 400 años de trata de esclavos, en el que los hombres eran pues objetos más que nada, mercancías, monedas de cambio, o sea, literalmente era como la dote de la hija, eran 4 vacas, 3 negros y 2 parcelas, ¿no? Y era herencia, por ejemplo, yo podía heredar a mi nieto mis 63 esclavos y eran un símbolo de riqueza. Así, porque tienes esclavos para hacer todo. Y el siguiente sería el siglo XVIII, ya cuando empieza esta reivindicación de los negros a través de la escritura, empieza a haber este tratar de escribir vivencias. ¿Te acuerdas que te dije que las historias de vida eran testimonios muy buenos acerca de cómo había avanzado la sociedad, cómo se habían dado las cosas? Pues aquí empiezan a haber historias de vida y también empiezan a haber revueltas de esclavos, como en Haití en 1804, que se independiza, entre comillas. Bueno, no sé si se independizó, pero siempre tuvo problemas ahí. Y ya empieza a haber también en muchos países la abolición de la trata y África se empieza a descolonizar, se empiezan a correr a los ejércitos más que nada. Y también se empieza a dar la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de los negros, porque pues ahí ya había un montón de negros. Y lo que marca como el final de esta parte es cuando se empieza a desmantelar el apartheid al final del siglo XX. O sea, no tiene mucho que esto empezó a salir. El apartheid es... Y todavía estamos en el camino. Sí. El apartheid era una ley en varios países. Es que le acaban de cambiar el nombre a ese país. Bueno, sobre todo en Sudáfrica. Es que se me olvidó el nombre del otro. ¿Por qué le cambian el nombre a los países? Uno se los aprende en la primaria, llega y de repente... Imagínate qué pasó al patito que empezó la primaria antes de la Segunda Guerra Mundial. Y terminó después de la Guerra Fría. ¿Qué demonios? A nosotros en ese tiempo no nos fue tan mal, pero imagínate a Rusia, ¿no? Sí. Todavía hay personas que tienen un pasaporte diferente. No, y aparte muchas vigente. personas siguen sin saber cuál es la capital de Rusia.
porque primero se llamaba San Petersburgo, luego le cambiaron a Petrogrado, luego le Bueno, cambiaron la también, capital o sea, a no te ves tan Moscú, lejos. ya no, y Era Distrito Federal y ahora es Ciudad de México. Y para nosotros todavía cuesta trabajo referirnos a el distrito. Bueno, el apartheid era esta división política de Sudáfrica en Sudáfrica. Bueno, varios lo tenían, pero Sudáfrica como tal lo tenía dentro de sus leyes. Por ahí estudian a Nelson Mandela. Y donde literalmente no podías pasar si eras negro a ciertas zonas del país. Entonces estaban encerrados, cual guetos. Ok, espérate, ¿es la referencia a la película de los aliens? Ajá. Okay. Ese es el apartheid, es como no me acuerdo cómo se llama, pero es zona, quién sabe qué. Ajá, salir de esta zona, porque si sales de esta zona literal es sentencia de muerte. Era ilegal circular por el país si no tenía cierto color de piel. Color de piel, aunque era permiso, pero en sí era color de piel. Entonces se desmantela al final del siglo XX con Nelson Mandela. Wow. Y ya empezamos el siglo XXI, que sería ya el meter al neoliberalismo. No es lo mismo que capitalismo. Básicamente, como yo lo entiendo, porque todavía no entiendo muy bien todo lo que consideran neoliberalismo, es que el capitalismo es la expansión del mercado. Uh-huh. ¿Sí? El neoliberalismo es todo se vende. Tus sentimientos, tus ideas, tus relaciones, tu tiempo, tus hobbies, todo se puede vender, todo se vuelve moneda de cambio. No necesariamente te lo van a pagar bien. Con el mismo valor, exactamente, pero todo se puede vender. O sea, tu privacidad, por ejemplo. El conocimiento, tu privacidad, tus gustos, porque le venden tus datos de Facebook a empresas para que te salgan comerciales. Tus gustos se están vendiendo. Sí. Entonces, sí, ahí me gusta un pequeño dicho que es, si la cosa es gratis, tú eres el producto. Sí, es bueno. Sí, o sea, claro. Si cualquier aplicación que te salga que es gratuita, es porque va a vender tus datos o va a meter publicidad en la aplicación, entonces tú eres el producto. Uh-huh. Y aquí pues ya metemos cuestiones como las industrias del silicio, por ejemplo. El silicio, refiriéndose al silicio que se ponían los monjes católicos para causarse dolor, igual que Cristo sufrió. Era como una idea de expiar tus pecados a través del dolor. Bueno, aquí es como expiar tu culpa de existir prácticamente, porque tienes que ser productivo y no eres productivo. Entonces, a fuerzas, es como tienes que sufrir por ser productivo, porque si no, de otra manera no tienes valor. Y las tecnologías digitales están en todos lados, ¿no? Y todo tiene valor en el mercado, te digo. Los individuos terminan siendo como prisioneros de su deseo. No puedes evitar decir, ay, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Y vives en base a cumplir ese deseo. No necesidad, deseo. Y terminan regulando su conducta en función de las normas del mercado. Es ¿cómo se llama? Una forma de explicarte el neoliberalismo, porque necesitaría leer a muchos autores para explicarte el neoliberalismo y no creo que se pongan de acuerdo ahorita todavía. Sí, con el capitalismo entonces no se ponían de acuerdo, pero es más fácil llegar con algo nuevo que no está explicado y ponerte a explicarlo que tratar de desenredar el hilo que ya dejaste ahí tirado. Entonces tenemos a muchos autores sobre todo de lo que se conoce como el África Negra y el Caribe. El Caribe son todas estas islas desde Cuba hasta las Bahamas, me parece, porque no sé buena en geografía. Mi atlas no me lo traje, yo por eso quería, ya lo encontré en mi atlas, se quedó en la casa. Y también tenemos mujeres escribiendo, que eso es algo que siempre... Bueno, ahorita ya no, pero antes era muy difícil que las mujeres pudieran escribir. También tenemos se mujeres tenían que cambiar el nombre y así. Exactamente, como Maryse Condé, que es de la isla de Guadalupe, que es una novelista, o Simone Schwartz-Bart, no puedo pronunciar ese apellido, que también es novelista y dramaturga. Entonces lo que hacen es cuentos, novelas, ensayos, poemas, hablando sobre
los cimarrones, leyendas negras, historias de vida, sentimientos acerca de lo que es viajar de un lado a otro, de cómo, por ejemplo, se desarrollan nuevas culturas, por ejemplo, el criolé, que es una combinación de lenguas africanas con el francés, que se habla oficialmente en Haití. Ay, olvidé la que está al lado de Haití. Soy muy mal en esto. En sí la idea es que van a hacer una reacción todos estos escritos contra la opresión del sistema colonial y el racismo, pues que van a estar en todas las sociedades que fueron oprimidas por Europa. Es un movimiento literario, pero que despertó muchas cosas, entonces se volvió un movimiento político e ideológico. Que pues esto lo vemos en otros movimientos. Sí, pero por ejemplo el cubismo no nos puso a hacer revoluciones en los países. Refería a la ilustración. La ilustración no es un movimiento literario. ¿Segura? No, la ilustración es una fase de la historia en la que todo el mundo se puso a voltear a ver a la ciencia. Uy. La ciencia no es literaria. No, movimiento literario te estoy hablando de un momento en el que muchas personas se pueden escribir igual. Bueno, no igual, pero digamos. Ok, de lo mismo, sí, ajá, sí. Y es artística la cuestión. Sí. ¿No? Y la verdad es que estos libros que salieron son muy buenos a mi modo de ver, porque son diferentes a lo que usted está acostumbrado. Sí, o sea, de hecho, historias que nadie se me acuerda. Hay una historia... La verdad es que no me acuerdo de los nombres porque son difíciles de pronunciar. Por ejemplo, los títulos. De los nombres. Del último... justo estábamos hablando de ese, que al final mata al que lleva cuidando todo el tiempo, ¿no? Y son finales que no te esperas. Porque estás acostumbrado a la cultura literaria blanca. Sí, hay uno que me gusta, es un cuento que no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es que se va la luz en la ciudad. Ajá. Y como se va la luz... Los negros pueden salir. Todos son negros. Ah. O sea, no hay una diferencia entre personas. Sí suceden muchas cosas, pero pues la cosa ahí es que sin luz no ves el color de la otra persona. Y hay otro, por ejemplo, de que hay un niño, que es muy triste, que hay un niño en una alcantarilla. Y la gente lo ve y la gente habla acerca de eso y se sienten tristes y se sienten mal. Pero nadie saca al niño. Exactamente. Porque el niño en la alcantarilla no es un niño solamente. Es África. África está en la alcantarilla y todo el mundo lo critica, todo el mundo lo ve, todo el mundo sufre, pero de todas maneras nadie saca al niño. Entonces son estas cosas que dices, porque todos esos duelen, o sea, yo no podía leer nada de eso porque de verdad creo que contados los finales que no son tristes. O dolorosos. ¿Por qué? Porque si toda tu historia es de dolor, no puedes escribir de otra cosa. Y no, la verdad es que no hay un final feliz. No. O sea, pensemos en las personas negras que quisieron hacer revolución. No tuvieron un final feliz. Definitivamente no. O sea, tenemos a Nelson Mandela, que bueno, creo que todavía no se muere. Nelson Mandela, no, todavía no. Pero tuvo una historia horrible. Sí. Martin Luther King. Pues tenemos bueno, olvídalo. Martin Luther King y otros peleadores por los derechos de los negros en Estados Unidos también los desaparecieron. Y aquí es cuando empieza esa idea de yo me puedo nombrar negro, tú no a mí. Ajá. Porque yo tengo una tradición, yo tengo unas raíces que me unen con toda esta gente. Entonces, si yo te digo negro es porque estoy compartiendo esas raíces contigo. Si tú blanco me dices negro es porque estás siendo racista. Estás haciendo esta división. Y creo que lo dijimos en otro capítulo. En el idioma inglés, negro es denigrante. Ah, sí.
en el idioma español negro es ratificante, es exaltante, es diferente, porque para nosotros, yo lo comparaba con un libro que se llama Black Panther o Poder Negro. Sí. Poder Negro en español. En inglés se llama Black Power o Black Panther. Los dos libros son diferentes, son dos libros diferentes. Bueno, ¿por qué? Porque no puedo decir en inglés negro, no lo puedo escribir porque es humillante, es grosero, pero en español no, en español es la única manera que tenemos para referirnos a una persona de ese color de piel, porque nos referimos al color, no al tono de piel. Por eso es tan diferente que tú, estadounidense, le digas negro a una persona afrodescendiente que yo, latino, yo mexicano o yo colombiano, le diga negro a una persona afrodescendiente. Es muy diferente. Sí, y esto es lo que empiezan a decir así, a ponerlo en la mesa, y él empieza en 1931 porque en París se publica la revista del mundo negro. Se hicieron una revista y empezaron a sacar artículos acerca de la dignidad, de la belleza incluso, porque pues los negros eran considerados algo feo, algo horroroso, algo que te tiene que dar miedo, y entonces pueden y dicen, no, somos bellos, también somos personas y somos bellos, y aparte vamos a reafirmar este origen africano que para ustedes es vergonzoso, porque se hacía, por ejemplo, esta práctica en África, en Australia, donde las personas que tenían hijos con indígenas o con los negros que llevaron para allá, porque también llevaron negros para Australia, veían quién era el niño más clarito. Ese niño se estaba blanqueando, entonces estaba bien, y los demás no, porque todavía tienes ese color, entonces eres vergonzoso. Así fueran hermanos. Exactamente, y los separaban. Entonces, como sí. No, todos tenemos estas raíces, y estas raíces nos Fue en ese tiempo cuando sale la versión de Sublime Gracia en piano, y sí, a todos les encanta, porque solamente la están escuchando y les fascina la versión, y después les muestran cómo la está tocando y solo está tocando las negritas, las teclas negras. Y también, para decir que de lo negro también sale algo bello. Exactamente, y también que existe lo negro. ¿Por qué? Porque como era algo vergonzoso, era algo que ocultaba. O sea, los negros no podían dormir en la misma casa que los blancos, ¿no? Ni siquiera en la misma calle. No podían utilizar el mismo baño porque Saludos, Donald Trump. Paz. Porque era contaminante, ¿no? ¿Te acuerdas este concepto de contaminación? Bueno, los negros contaminaban. Entonces era un tema que, pues, cuando empezaron a dejar los esclavos, pues sí, dejamos de tener esclavos, ya no los tratamos como esclavos, pero aún así no los queremos aquí. De todos no son parias. Entonces empiezan de hecho, creo que cuando les quitan cuando quitan la esclavitud, los vuelven todavía más paria, porque entonces ya no me puedes ayudar en la casa, ahora llégale. Ajá, exactamente, y los corren, y empieza esta negación de que existe el hombre negro o la persona negra. Y por ejemplo, en América estaba muy invisibilizado. O sea, en Estados Unidos hay mucho negro por las plantaciones de algodón, pero trajeron negros para todos lados. O sea, todos los países de América tienen una comunidad afrodescendiente. O sea, yo no conozco una. En México hay como 4 comunidades afrodescendientes. O sea, son pueblos que eran de negros. Uh-huh. ¿No? Creo que la Brasil, de México está en Oaxaca. Hay una en Oaxaca, una en Guerrero, una en Veracruz, pero no me acuerdo dónde está la otra. Pero, o sea, no estamos hablando de que hay 3 negros. No, es todo un pueblo de negros. O sea, que ahí, si llegas tú blanco, eres el raro. Sí, definitivamente. O latino, no, o sea, ni siquiera blanco. Y latino es como de, órale, aquí en Chalco ver si no los quedamos viendo, aquí hay 3, 4 personas negras que viven acá y son una rareza. Algo exótico. Exótico, exacto, porque no es malo,
sino de "Ay, qué tengo curioso, curiosidad, ok". quiero saber cómo te llamas, quiero Yo sí luego saber de tengo la dónde duda eres. de dónde viene, ¿no? Ajá. Porque sí, encontrarse con una persona Y te va a decir, no manches, mi familia lleva viviendo aquí pinches 30 años. como, ok, pero es curioso que seas de ese Así. color. También pasa con los que tienen rasgos de los ojos muy cerraditos, que Ajá. dicen que son chinos. En Pues realidad, aquí o es otro de los apodos de pues rigor, la China. Hablando de eso, de las tres raíces que puede tener la humanidad, hay una teoría de que América se pobló gracias a los viajeros que venían de Asia. Ujú. Entonces, Por por el eso tenemos estrecho de los Bering. ojos rasgados y los dientes cóncavos. Ok. Sí, los europeos tienen los dientes planos. Y una maestra lo confirmó. Besó Tenía- a varios europeos. No, su Les- cuñado Ah, ok. es no me acuerdo si es de Francia o de Inglaterra. ¿Y le sí- sacó los dientes? No, sí le dijo, puedo meter mi mano en tu boca. No recuerdo cómo es que funciona. O sea, cómo. Pues es que está el diente así. Nuestros dientes están así. Ujú. Los dientes de ellos están así. Ok. Por adentro. O sea, por afuera los dientes parecen iguales. Pero por la otra parte, la parte de atrás del diente, digamos, es donde se ve. O sea, no es súper huequito, pero sí. Pero los de ellos sí diferencia. son súper rectos. Exacto. Ok. Entonces ahí la cuestión. Y en 1934 es cuando M. César llega a París y junto con Leopoldo Sédar Senghor están estudiando en la misma escuela y son los únicos dos negros en la misma escuela que lograron ir pues gracias a que alguien les pagó la escuela. Y ellos se pueden escribir también para publicar estas cosas, ¿no? Reflexiones en cuanto a la lucha, a pelear de esta manera político-social en la reivindicación de una identidad, ¿no? Decir, soy negro y eso está bien, y ser negro es esto, ¿no? Es toda nuestra historia, son nuestras tradiciones que ya están mezcladas, es la violencia que sufrimos, son los maltratos que sufrimos, es todo este resentimiento que traemos cargando, pero también es belleza, pero también es arte, es creatividad, es música, porque también la música se empieza a volver muy, muy fuerte en esa época, justo porque pues ya tenían derecho pues a existir en otros lugares y pues empiezan a meter todo este ritmo rico que tienen y para bailar, bailan también. Y por eso M. César escribe en 1939 el cuaderno de un retorno al país natal, donde va a narrar este poema donde se va a presentar, digo, la idea de negritud. Y va a narrar cómo él se va a estudiar, es un poema, pero dice varias cosas, y cómo va pasando por ese lugar, y al regresar es cuando se da cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo se vive allá, cómo se vive acá, cómo se piensa allá, cómo se piensa aquí. Él es de Martinica, así se llama, no sé dónde está. Lo siento. Así que hace una reinterpretación de la identidad de las personas que pues en realidad eran definidos como negros por la gente blanca, pero en este momento entonces vamos a definir los negros por gente negra. Es una reconstrucción de la identidad por ellos mismos, más allá del blancamiento, de la asimilación que sufrieron, de la despersonalización que sufrieron, porque pues no eran personas, Claro, ni siquiera para eran animales. un blanco en ese momento definir negro, pues es que es un tipo que antes eran esclavos. Ajá. Y ahora ya no son esclavos. Sí. Pero es la chacha, es la sirvienta, es el portero, el jardinero. Y aunque no lo digan, lo que van a decir tiene esta carga de esclavitud, ¿sale? Entonces, no, necesitamos irnos a la raíz para saber qué chihuahuas es. Es como si un hombre comenzara a definir qué es el parto. Sí, O sea, sí, pues el parto es cuando una Por eso mujer da a luz, punto. No, necesitamos saber que hay dolor, que Si necesitas que una mujer te explique lo que es ser mujer, para que entonces tú como hombre puedas hablarlo. Ajá. Por eso se quejan mucho de que cuando los hombres se ponen a hablar acerca de la menstruación,
y ahí saltan todas las mujeres y decir, o sea, tú no sabes, ¿por qué no? Era lo mismo aquí, o sea, eran muchas personas blancas diciendo, pues se sienten así, o son estos, son otros, como, no sabes, porque tú no viviste esto, porque tú no tienes estas raíces, estos valores, y porque a ti no te pasó lo que me pasó a mí. Entonces, me recuerda apenas estábamos comentando sobre el jabón íntimo con hierbabuena. Con hierbabuena, o sea, que no puedo decirle sabor porque no es para que te lo comas, pero con esencia de hierbabuena. Seguro lo hizo un hombre. Sí. O sea, o lo pidió o lo encargó un hombre. ¿Qué le podemos poner al jabón íntimo? Lo mismo que le ponemos a la pasta de dientes para que arda igual. Sí. Lo hizo un hombre. Pónganselo ahí abajo. Pruébenlo los hombres primero y ya luego ven. Yo te voy a querer. ¿No vas a jugar a eso? Sí, una vez jugué a A depilarte. Bueno, sí, también. Pero, pues ya sabes, los retos, Axe, Ajá. ahí. Es un desodorante en aerosol. Sí, bueno, ok. Págame Axe. Pero, ahí. Es que, ¿por qué hacen eso los hombres? Estaba retándonos entre mujeres y hombres, Así que. Dime que nadie. No, creo que no. No. Porque estábamos en la secundaria. En fin, así que todos estos escritos que empiezan a poner, pues empiezan a descubrir y difundir los valores de estos pueblos africanos y hacerlos fuente de orgullo. Porque pues todas estas fueron civilizaciones que de alguna forma fueron interrumpidas en su proceso natural de desarrollo. Yo sé que no existe un proceso sin interrupciones, sin ningún problema, porque siempre va a haber guerras y pleitos. Sí, bueno, pero tampoco. Pero una cosa es que, por ejemplo, lleguen los, ¿qué te dije? Los hictos y conquisten Egipto y hagan una dinastía en Egipto y luego se vayan. Y otra muy diferente, que arrasen con Egipto, destruyan todo Egipto y entonces se lleven a toda la gente a trabajar a otros lugares, ¿no? Bueno, que nos pasó algo similar en México, pero no fueron pinches 400 años. O sea. De colonia fueron 300. Pero de esclavitud. Pues es que la colonia, o sea. No. De periodo colonial. De esclavitud. El periodo colonial en África no ha terminado. Por más que. ¿Crees que aquí sí? Bueno, va. Qué bonito. Va. Vamos a dormir soñando con los angelitos. Blancos, sí. ¿Te acuerdas de la de los angelitos negros de Pedro Infante? Muy buena. Me hace llorar esa película. Quiero que la vea una persona afrodescendiente y me comente qué tan buena está para ella. Y aquí tenemos entonces también el reclamo de decirles, esto es ahora una civilización, pero tampoco es la misma civilización. Hay subdivisiones, porque si todos somos negros, pero están los negros de Cuba, de Jamaica, de Martinica, de Brasil, los negros de Nigeria, de Níger, del Congo, de Mali, de Costa de Marfil, República del Congo. Sí, quiero que me veas, quiero ser visible como negro y que reconozcas que aquí hubo un problema y que yo tengo derechos y que yo también valgo y todo lo demás, pero también quiero que reconozcas que no somos un todo. ¿Por qué? Porque si cuando tú generalizas y tratas de poner la misma solución para todos, no funciona, ya quedamos, no puedes sanar todo con paracetamol, seguro social, no puedes hacerlo, porque a unos no les va a servir, a otros les va a hacer daño y a otros no les va a hacer nada. Entonces, sí, vamos a tener varias civilizaciones o varias subdivisiones de una misma raíz. La raíz es África. Se puso de moda en Estados Unidos que investigaras tus raíces, tú como negro, sí. ¿Sale? Investigaras quiénes eran los descendientes del esclavista sí. de tu ascendente, o sea, de tu antepasado. Sí, tu bisabuelo había sido esclavo o algo así. De quién era, irle a reclamar o a pedir. Pero también del otro lado se puso de moda de que yo blanco
investigo si tuve esclavos, bueno, si mis antepasados tuvieron esclavos, ir a compensar un poco con una lana o pues a pedir perdón, ¿sale? Y para algunos fue como, qué chido, ¿no? Vino un blanquito y me pidió perdón por todo lo que ha pasado y a lo mejor es una persona lastimada todavía, ¿no? Pero pues también está el otro lado de que, yo blanco voy e investigo y resulta que el descendiente del esclavo que tuvo mi pariente es más blanco que yo. No le importa un cacahuate. Entonces no puedes arreglar con la misma situación. Y lo que decías, ¿no? A lo mejor es una persona muy lastimada y llega un blanco y te dice perdón porque esclavicé a tu... Mi pueblo esclavizó a tu tatarabuelo. Pues a lo mejor todavía se enoja más. Oye, yo ni me acordaba, yo ni sabía que habían sido esclavos. Bueno, sería muy raro, de hecho, ¿no? hubo muchas reacciones traumáticas de gente que se enteró justo que había sido descendiente de un esclavo. Porque aparte, o sea, es muy posible que no solamente seas descendiente del esclavo, sino también del amo. Sí. O sea, es como... Mi familia es hijo de un bastardo. De un hacendado que decidió que podía agarrar a la criada. Y pues, ¡tarán! Mi familia no, digamos, de directos de mi lado, de mi abuela, sino personas con las que tengo parentesco, pero no de directo. Mi tatarabuela, la obligaron a casarse y son los de ese lado. Y cuando mi tatarabuela se escapa, tiene otra familia y yo vengo de esa familia. Entonces, ellos tienen, es mi bisabuela. Ellos tienen cierta resistencia con la bisabuela porque técnicamente los abandonó. Pero pues, pobrecita. Y nosotros es como, qué chingona la bisabuela que se escapó y pudo hacer una vida. Y para ellos no, es como mi mamá me abandonó. Bueno, creo que todavía, ya murió la hija de mi bisabuela, que sería mi tía. Pero pues ella es un sentimiento distinto a pesar de que somos de la misma persona. Sí, claro. Pues sí, por el sentir, ¿no? De cuál es la historia que proviene y qué carga psicológica o ideológica trae ese inicio o esa raíz. Y por eso también pues empezaron pues esta toma de conciencia para todos, porque era un reclamo, están gritando literalmente, o sea, volten a vernos y no volten a vernos diciendo son negros o con ese racismo, ¿no? Volten a vernos porque nosotros decimos que somos negros, pero ustedes tienen que reconocernos como personas y tienen que... Porque negros ya nos dijiste y todo además, el tiempo. Queremos nuestra historia, queremos que haya una reivindicación histórica porque, pues, para los esclavistas eran números. ¿Sí? ¿No? Pero ¿cómo recuperas todas estas víctimas, todos los nombres de estas víctimas, de estos pueblos que fueron destruidos? ¿No? O sea, la verdad es que en ocasiones ya no hay forma. Exactamente, entonces tenemos a este linaje europeo de las grandes casas que si tu apellido es tal, desciendes de tal, que tienen el castillo de tal, que todo, o sea, ahí alguien puede, o hay europeos que pueden comprobar su linaje como 10 generaciones o más. Y ellos es como, pues ella es mi madre y mi madre es hija de un esclavo. Y ya. ¿Por qué? Porque toda esa que en una de esas no sé ni el nombre. Ajá, y ahí se perdieron no solamente los nombres de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanos, sino se perdieron también mi idioma, mi cultura, mis historias, todo ello que mi religión me hacía una persona, y después me fueron a aventar y me dijeron, ya no me sirves. Entonces, ¿qué soy? Si ya no soy una herramienta, ¿qué soy ahora? Y no solamente eso, sino tú reconóceme qué soy y que siempre fui. Que me lo quitaron, sí, pero lo fui siempre. Y ahora quiero que lo reconozcas. Y por eso
tenemos de que quieren que pidan perdón por ciertas cosas, no sé, como queremos que los gobiernos pidan perdón y escriban bien en sus libros de historia lo que pasó, porque nosotros lo contamos, los que fuimos colonia, en los libros de historia está, vinieron aquí, quemaron esto, destruyeron lo otro, dividieron el país en pedacitos. Tlaxcala no existe, saludos Tlaxcala. Pero del otro lado es como, ay, entonces empezó el periodo colonial. Y para que te des una idea. La verdad es que en nuestros libros de historia hablando de la escuela básica, se le da más importancia de la independencia para acá. Sí. Esa es nuestra historia. ¿Por qué? Y hay porque muchísimos años atrás. La historia que existe de la colonia es la historia española. No existe historia indígena. ¿Por qué? Porque pues no tenemos derecho a tener historia. Uh-huh. Entonces, la historia previa la destruyeron. Entonces, lo poquito algo que tiene Japón, podemos por ejemplo, pasarnos. Y China es que ellos sí tienen toda su historia. Uh-huh. Por eso tienen tantas cosas de su cultura tan arraigadas, porque ellos todavía tienen toda esa historia y pueden unir lo moderno con lo antiguo. Sé que hay problemas muy fuertes en Japón, en Corea, con la presión social, ¿vale? Sí, no nos vamos a meter en ese tema. Chequen a Chingo Amiga, ella habla mucho sobre el tema, pero esta combinación tan homogénea de la tecnología y lo cultural, que lo mismo puedes ver a una chica bien emocionada, disfrazada de su idol preferida, un día, y al siguiente trae un kimono muy hermoso que le hizo su abuelita. Esa combinación tan padre no la tenemos nosotros. Nosotros el próximo 16 de septiembre, que bueno, para cuando salga este video creo que nos faltarán unos cuantos días, los mexicanos nos disfrazamos de mexicanos. Es el único día en el que los mexicanos nos disfrazamos de mexicanos, ¿sale? En general, a menos de que... No, pero te estoy hablando de trajes regionales que fueron una... Otra vez. Unión, culturalización de los trajes que trajeron los españoles con lo que se hacía aquí. Entonces, lo que es mexicano, por ejemplo, son los bordados, no el algodón. No, o sea, por eso, otra vez, nos estamos disfrazando de mexicanos, no de indígenas. No, de mexicanos. De mexicanos. Entonces, sí. Y te digo, para que te des una idea de lo poderosos que todavía son los europeos. El Imperio Británico tenía India, Egipto, Sudán, Kenia, Somalia, Nigeria, Rodesia, Sudáfrica, Pakistán, Birmania, Malaca, Borneo, Nueva Guinea, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, las Islas Malvinas, Canadá y un poquito algo que ver con Argentina, porque como tal no lo colonizaron, pero Argentina siempre ¿esto hasta cuándo? Esto en su mejor momento. Porque al parecer todos andaban quitando colonias. Y sí, era algo normal. Francia tenía Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali, ahorita que se llama Burkina Faso, uno que se llama Benin ahorita, Gabón, el Congo, que es la República del Congo ahorita, la República Centroafricana, Chad, Somalia, que se llama ahorita Djibouti, Madagascar, Comoras, Argelia, Túnez, Guinea, Camerún, Costa de Marfil y Níger, que ahorita es el problema con Níger. Que Níger quiere sacarlos porque todavía tienen, o sea, Francia no tiene ni una bendita mina de oro en su territorio y tiene la cantidad más grande de oro en sus bancos. Porque la saca de Níger. De Níger y de Costa de Marfil. Y España se manchó, o sea, España se quedó con el sudoreste de Estados Unidos, México, todo el Caribe, en cierto momento, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice, Honduras, Costa Rica, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia. ¿Se acuerdan de cómo se llama de los Animaniacs cantando los países? Sí. De cuenta que hizo Guaco. Bolivia, Paraguay, Uruguay, las Galápagos, Anguila, Bonaire, Granada. Bueno, estas son ciudades. Jamaica,
las Islas Caimán, Filipinas, Papúa Occidental. Papúa Guinea es como un montón de islas, entonces se quedó con medio Papúa, Irán, parte de Marruecos también, todas las islas que pudo alrededor, Guinea, Bissau, no puedo pronunciar eso, Cabo Verde, Mozambique, Malasia, parte de una ciudad de Japón, una ciudad de China, o sea, tenían literalmente todo el resto del mundo, estaba repartido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, Bélgica no cuenta. Nomás tenía... La cuenca del Congo. Pero bueno, es que bueno, tuvo es cuenca del Congo. Exactamente, tenía muchas cosas. Y me faltó... Con esa bastaba, pues por faltaron los diamantes. Pero no me acuerdo, me faltó. No, pues sí, nada más estas. ¿Cuántas te dije que eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 países se repartieron el resto del mundo. Y luego se preguntan, ¿por qué son el primer mundo? Pues no es porque sean los mejores, no es porque sean blancos. Son los más gandallas. Y por eso este movimiento de la negritud, pues fue el que puso así. Miren lo que hicieron, lo que siguen haciendo. Y esto impulsó proyectos políticos anticoloniales que van a iniciar a principios del siglo XX. Y aquí vienen muchos conceptos como la caribeñidad, o sea, lo del caribeño, la antillanidad de las Antillas, insularidad de la costa de las, ¿cómo se llama esto? Islas, son unas islas por ahí, por España. De lo que significa ser una excolonia, de lo que es el panafricanismo, que era como juntar a todos los africanos, o el afroamericanismo, que son los africanos los descendientes de africanos aquí en América. Y aquí obviamente ya empieza a meterse el socialismo, la revolución, el anticolonialismo, el comunalismo, que era como una idea idílica y hermosa utopía donde todos podíamos trabajar juntos porque todos compartíamos las mismas raíces. Y obviamente todos iban apuntando a la descolonización. Y así, pues este movimiento empezó a llevar a muchos otros, no solamente a voltear a ver a África, sino a voltear a ver a favor de los derechos civiles. Y gracias a eso, pues, ahorita pues ya tenemos, todos los humanos somos iguales ante la ley, ante los derechos universales de los hombres. En la teoría. En la teoría. Porque en la práctica un policía te puede recargar la rodilla hasta que exhales tu último aliento. Sí, de hecho. O dispararte nada más porque cruzaste una frontera sin permiso. Buen punto. Tiro a la cabeza. Porque sí, ya sabes. No multa, no. Ay, pero eran balas de goma. O sea, sí se petateó el vato, pero eran balas de goma. No eran de goma y acaba de pasar en Níger. O sea, yo me refería aquí a nuestra frontera, pero... Sí. No, en Níger acaban de hacer eso, porque alguien cruzó la frontera huyendo seguramente de la guerra o algo por el estilo, o del hambre. Más bien es que cruzó el bloqueo que está poniendo Francia con su ejército, porque obviamente Francia no quiere dejar las minas. Me encantó Francia agarra y les quita la ayuda humanitaria a Níger. Sí, es como, ¿por qué crees que tenemos necesidad de ayuda humanitaria? No, espérate, les quita esto por todo el problema. Sí, y es como, a ver, se supone que la ayuda humanitaria generalmente no viene de un gobierno, vienen de las personas que aportan, ¿sale? Entonces, se la quitas. Níger les dijo, métetela por donde te quepa, porque no necesitamos tus migajas. Sí, o sea, la ayuda humanitaria de todos estos países es como, tú tienes un árbol de manzanas, yo voy a arrancar el árbol de manzanas y te voy a dar un juguito a la semana porque ya no tienes. No, yo creo que no. Mira, tú tienes un árbol de manzanas, yo voy a decir que es mío, tú lo vas a trabajar, tú lo vas a regar, vas a recoger las manzanas, me las vas a dar a mí y te voy a dar un cacho de la manzana. De una manzana. Esa es la ayuda humanitaria de Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
Países Bajos, Bélgica. No es porque sean muy buenos, Alemania. o sea, están tratando de darte a tole con el dedo. Pero si busquen la literatura de la negritud, es muy hermoso leerlo y aprenden mucho. Y se dan cuenta de muchas cosas, aunque no te identifiques con todo, pero bueno, por lo menos los colonizados, sí hay algo que te dices, esto me suena. Tal vez no a ti te pasó algo, pero pues en tu historia familiar sí hay algo así. Y bueno, vayan y quemen los países de primer mundo. Adiós. No le hagan caso a eso, por favor. Pero no quemen bibliotecas, malditos franceses. Ay. No lo hagan. Nos vemos, síganos en nuestras redes sociales. Ya saben que si buscan acá un cierre bien chido, donde tu corazón brille y tengas felicidad, acá no lo van a encontrar. Vayan a buscar otros podcasts, ahí están unos muy buenos. Aquí la verdad es que les vamos a decir la neta y a veces El mundo es horrible. Por eso ustedes terminaremos sean así. bonitos. Cuídense Para que mucho. por lo Nosotros menos sí los queremos. hagan que las personas a su alrededor se sientan mejor en este mundo tan feo. Les mando muchos besos. Bye bye. Tú estás diciendo. Pero si eres un negro, por favor, haznos una video reacción a la película de Pedro Infante de Angelitos Negros. Hay otra película que empecé a ver, que ahorita me acordé, se me ha olvidado, que se supone que todos los negros, es como de los años 60, Ajá. y ya todos los negros van a ir al cielo de los negros. Es como que encontraron otro Yo planeta. quiero ir a ese. Como que encontraron un planeta y entonces construyeron cohetes y algo así. Entonces se van a ir todos los negros, pero todos. Y entonces la gente está, las historias son entre los que dicen, ay, qué chido que te vas y así, les dan cositas a el que dice, no, tú no te vas aquí, tú tienes que trabajar aquí. Y entonces vienen negros a comprar la libertad de ese que no los deja irse. Wow. Y así, y entonces, pero es que no terminé de ver en qué pasaba, solamente me quedé en que ya, o sea, venían como 20 para rescatar a su amigo porque no lo quería dejar ir el patrón y el patrón se enojaba y así. Y llegaban otros patrones a decirle, no manches, cuate, o sea, no puedes hacer nada, ya se están yendo todos, o sea, no puedes retenerlo aquí. O sea, piénsalo, ya se van todos, pues ya déjalos que se vayan, ahí que se arreglen ellos. O sea, yo me quedé en esa escena, no sé cómo se llama, pero me parece muy interesante porque es Ahí ella nos va a decir como cómo se llama. Como la de Estados Unidos sin mexicanos. Ajá, un día sin mexicanos. Es hermoso, ¿no? También, no la he visto, pero me pareció excelente la idea porque ya lo vivieron en Florida y ya fueron suplicando. Entonces, esa película. En Canadá también estuvieron suplicando para que regresáramos cuando sacaron a los mexicanos por la pandemia. Pero bueno, cuídense, nos vemos. Los queremos otra vez, les mando besos. Muchos besos. Bye bye.